Fantástico. Pues como bien comentabas, la idea de la presentación era un poco dar ese punto de vista. Yo que vengo del mundo de la respuesta a incidentes, un poco qué es lo que me hubiera gustado encontrarme, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar en esto hace tiempo. Y la idea es un poco en qué me hubiera podido ayudar Mitre, ¿no? En el análisis de esos casos que tenía en ese momento, que lo de Mitre pues todavía no era un estándar tal y como se conoce hoy en la industria, que todo el mundo que está en ciberseguridad, ¿no? Conoce Mitre y un poco pues la matriz y si no la tienen realmente incorporada, pues la están incorporando realmente en todos sus procesos, ya sea de threat hunting, ya sea de respuesta a incidentes o ya sea incluso para temas de red teaming, que hay mucha gente que lo usa también, ¿no? Entonces, si comenzamos la presentación, todos los practitioners seguro que conocen la pirámide del dolor, la pirámide of pain. Evidentemente, esto lleva con nosotros muchísimo tiempo y me gusta muchísimo empezar la presentación con esta pirámide porque al final nos ayuda un poco a meternos en el contexto de la presentación y a seguir entendiendo que hay ciertos indicadores dentro de las campañas de investigación de amenazas que realmente debemos un poco como ignorar, ¿no? Como analistas y realmente tratar de ir lo más alto de la pirámide que podamos a la hora de poder analizar qué está ocurriendo con esa campaña, que los hashes son súper volátiles, que las direcciones IP son súper volátiles. Evidentemente los dominios es algo ya más complicado, pero si utilizan infraestructura comprometida, pues depende de casos, nos da un poquito igual. El tooling es importante, evidentemente, y cuanto más personalizado sea, mejor. Y lo que sí que evidentemente es muy difícil de cambiar porque viene ya implícito en las personas, implícito en el ser humano, serían evidentemente los TTPs, ¿no? Es algo que ya viene en el comportamiento de cómo esos atacantes han ideado esa campaña y con qué se sienten cómodos, ¿no? Nunca hablamos de esto, creo, ¿no? El atacante con qué se siente cómodo para atacar, cuál es el tooling que a él le gusta, que a él le viene bien y es el que va a utilizar en todas las campañas y por eso es posible relacionar a los actores en las diferentes campañas que realizan. Otra de las cosas que también me gusta enseñar en este tipo de presentaciones es, oye, ¿cuándo jubilamos? ¿No? No sé si esta palabra se usa en LATAM, Latinoamérica, por ejemplo, ¿cuándo jubilamos a los indicadores de compromiso? ¿No? Es decir, ¿cuándo los podemos, digamos, olvidarnos de ellos? De hecho, hay varios proyectos que ya se basan un poco, varios papers de investigación, varios estudios que ya estudian un poco desde hace tiempo, ¿no? ¿Cómo vamos a jubilar estos indicadores de compromiso? ¿Cada cuánto tiempo deberíamos incluso quitarlos de nuestras blocklists para no volver a bloquearlos nunca más? Porque realmente es algo que no aporta utilidad, digamos, en ese sentido, al cabo del tiempo y que es mucho mejor dedicarse a otras cosas, ¿no? Entonces, obviamente los indicadores de compromiso deberían tener, sobre todo cuando hablamos de direcciones IP o hashes, deberían tener un tiempo de vida determinado, ¿no? Y de hecho hay proyectos ya como MISP que ya se encargan de tener incluso esto en cuenta dentro de su framework ya desde 2019. Entonces, obviamente, para quien no lo haya visto, yo creo que en el excelente cúmulo de presentaciones que hemos tenido tanto en el capítulo español como en el otro track en inglés, estoy seguro que esta tabla se ha mostrado, se ha visto, pero para quien no la haya visto todavía y que es justo según esta sesión, podemos ver la matriz de Mitre de ATT&CK con todas las tácticas, técnicas y procedimientos que muy bien la comunidad está, digamos, alimentando este framework para que todo el mundo podamos utilizarlo. Entonces, en el caso de hoy, en la presentación de hoy vamos a ver un caso de ataque de ransomware en el que pude participar hace tiempo y que a día de hoy puedo compartir con todo el mundo y me gustaría explicar un poco cómo me ayudó Mitre a idear esa defensa de cara hacia la empresa para la que trabajaba en ese momento, cómo me ayudó Mitre a categorizar ese ataque, a poner cada fase del ataque en una matriz de Mitre distinta y obviamente vamos a hacer algo generalista en estos 30 minutos que tengo de sesión, pero para que entendáis un poco aquellos que no estáis habituados a
a categorizar cada fase de esta campaña dentro de Mitre y cómo eso te puede ayudar a decir, oye, ¿cuál es mi gap dentro de la organización? ¿Cómo puedo proteger mis activos en el caso que tenga ataques similares o que vea en empresas de la competencia o en empresas de otros sectores parecidos al mío, ataques que publican tanto los vendors como los investigadores, como los practitioners? Es decir, todo el mundo que pueda ver este tipo de ataques, ya sea en blogs, en feeds, en información que se comparta vía threads, etcétera. ¿Cómo puedo yo coger esa publicación que ha hecho un tercero y cómo puedo aplicarla dentro de mi organización en el caso de que no tenga incluso los TTPs desarrollados o que no contenga toda la información que yo necesito? ¿Cómo puedo esto aplicarlo dentro de mi organización? Entonces, vamos a ver el workflow de ataque. Está aquí, digamos, resumido, pero básicamente tendríamos pues uno o n criminales que básicamente lo que van a hacer es mirar esa superficie de ataque de la organización y van a mirar cuál podría ser el vector de entrada que se podría utilizar para poder comprometerla y poder liberar, digamos, un implante dentro de la organización para poder moverse lateralmente hasta conseguir el objetivo que sería, pues en este caso, exfiltrar la información y luego cifrar con un ransomware para hacer un esquema de doble extorsión, que es lo que venimos viendo recientemente con los ataques de los ransomware como servicio, ¿no? Que primeramente, si recordamos hace tiempo, simplemente bloqueaban la pantalla, luego comenzaron a cifrar y el ecosistema actual sería, bueno, ha habido una actualización que la comentaré ahora, pero el esquema más reciente sería, hoy utilizo un Stealer para poder filtrar toda la información de la organización. Hay grupos que utilizan piezas custom, hay grupos que utilizan herramientas tipo WinSCP, FileZilla o otras herramientas para poder filtrar esa información. Hay otros grupos que utilizan cover channels y luego cifraríamos los datos con ransomware, ¿no? Y ahora sería el tercer esquema que podía leer hace poco, que incluso los grupos de ransomware, los afiliados, están llamando directamente al CFO para poder, digamos, forzarle al pago, un poco comentándole bueno, que los datos han sido robados y que si no los pagan en tanto tiempo, pues los datos se van a ser publicados en Internet. Entonces, volviendo al punto de entrada, tendríamos pues básicamente como tres grandes vectores de ataque, que sería comprometer un sitio web, sería una campaña de spam y sería una explotación de vulnerabilidades, ¿no? Por eso es tan importante vigilar los activos que tenemos publicados y hacer, en cuanto podamos, análisis de vulnerabilidades, revisión de activos para tratar de ser lo más, digamos, elevar nuestro nivel de madurez en seguridad lo máximo que podamos, ¿no? En este sentido. Entonces, una vez que el atacante consigue acceso, acabaría deployando una herramienta que se utiliza en el mundo del hacking, ¿no? Aunque también se utiliza muchísimo y la vemos constantemente en los ataques de ransomware, que sería CrowdStrike. Y luego para la parte de movimiento lateral y explotación dentro de la red, pues se podría utilizar Empire, Poste2 y luego como ransomware, pues poner aquí la pieza de vuestro interés, que podría ser Hive, podría ser Black Cat, podría ser cualquiera de las piezas de ransomware que existe, Lockbit, cualquiera de las piezas de ransomware que están, digamos, en el top 5 de piezas de ransomware que están atacando a organizaciones por todo el mundo. Entonces, este sería el vector de ataque que me encontré cuando estaba analizando esa campaña. Como podéis observar, es una página que le informa al usuario que debería actualizar su versión de Chrome. Aquí podemos ver realmente que si comparamos esta página web con la original que daría Chrome para actualizar el navegador, podemos ver que realmente no hay ninguna diferencia, salvo obviamente la URL, pero realmente en el look and feel, en el diseño, en el style, es realmente lo mismo, ¿no? Esto un poco se hace para engañar al usuario que acabe instalando, digamos, confiando en esta web, ¿no? Podemos ver realmente que el dominio obviamente es diferente y en el caso cuando yo hice esta captura de pantalla, abajo a la izquierda podéis ver que ya Chrome me estaba flagueando, me estaba marcando que el archivo que me descargaba era malicioso, pero bueno, para la prueba un poco, evidentemente, una vez que la campaña está digamos, en curso, obviamente este primer payload sería totalmente indetectable a cualquier solución de firma estática que haya en el mercado, obviamente.
Si continuamos hacia adelante, vemos realmente que podríamos ya empezar a categorizar esta primera fase del ataque con la técnica 1189, ¿no? Drive by Compromise, en el que tendríamos al usuario, digamos que donde se va a ejecutar este fichero JS, que va a acabar descargando un payload adicional de un servidor remoto, además que se trata de un sitio web comprometido, ¿no? El archivo downloader es ejecutado manualmente por el usuario, es decir, no hay una explotación de vulnerabilidades, no hay nada más, sino que simplemente el usuario cree descargar esa versión de Chrome y lo que acaba haciendo es descargando, ejecutando ese downloader para bajar un payload tradicional. El código, ahora lo veremos, está altamente ofuscado para un poco escapar a las firmas de detección estática. Es por eso que tenemos que intentar en nuestros endpoints colocar diferentes motores de detección que no solamente sean los basados en firmas, obviamente, sino también basados en comportamiento, en memoria, en reglas sigma, si podemos, en los endpoints con Sysmon ejecutándolos. Es decir, tenemos que intentar hardenizar esos puestos de trabajo para evitar un poco este tipo de esquemas de ataque, ¿no? El downloader, además, antes de bajar ningún payload adicional, lo que va a hacer es hacer diferentes comprobaciones en el sistema, ¿no? Como sería comprobar si el Command and Control, si el C2 está activo. Esto lo hacen para no, digamos, gastar cierto tipo de acciones en el equipo que puedan levantar una sospecha. Entonces lo que hacen es simplemente pues, una petición tipo head, simplemente un ping al host remoto, y en el caso de que no conteste lo que sea, pues obviamente el script saldría de ejecución, ¿no? Y otro de los checks que también realiza sería si comprobar si la máquina se encuentra en un sistema físico o en un sistema virtual. Aquí vemos un ejemplo del script que me encontré en su momento. Podemos ver realmente, pues eso, ¿no? Que está ofuscado y obviamente todo este código se va a evaluar en ejecución y se va, digamos, a ejecutar sin problemas. Esto al final lo que acaba llamando es a W-script dentro de Windows para ejecutarse y descargar ese payload adicional en remoto. Si vemos además a nivel de tráfico cómo esto se estudia, podemos ver algo interesante con esta captura de Wireshark, y es que vamos a ver que realmente el downloader además nos va a asignar, aquí vemos en la petición A igual a un identificador. Este sería el identificador de la campaña y usuario infectado para ese momento, es decir, ellos hacen un tracking de qué campañas han sido exitosas, y además vemos que está haciendo una petición post hacia un archivo GIF, pero en realidad vemos que el content type es el tipo application, ¿no? Es decir, un poco intentan que a nivel de tráfico incluso hacer un poco ese, digamos, que no parezca sospechoso la callback que se está realizando hacia afuera para evitar detecciones. Si miramos además en herramientas en plataformas como VirusTotal, podemos ver que si buscamos para ese momento ficheros con ese nombre y con cierto número de dispositivos y ficheros JavaScript, podemos ver realmente que los ratios de detección, obviamente VirusTotal lo tenemos que considerar como un termómetro. No significa esto para nada que tu solución de endpoint no lo pueda detectar, porque al final son diferentes motores los que actúan, pero podemos ver realmente usando esto como termómetro que realmente las detecciones eran detecciones bastante bajas, ¿no? Habían conseguido un gran ratio de éxito evadiendo pues, ciertas firmas de ciertos antivirus. Una vez que el downloader se ejecuta, dependiendo de la campaña de ese momento, por eso tiene ese identificador y ese identificador único para la campaña que infecta al usuario, va a descargar diferentes tipos de muestras, ¿no? En ese momento estaba descargando Cover Strike, pero también podía descargar Redex, o también podía descargar otro tipo de muestra que le ayuda a tener control remoto del equipo, ¿no? Podemos incluso ya empezar a categorizar y aplicar otras digamos, técnicas dentro de este ecosistema de ataque, que sería la T1090 de Connection Proxy en este sentido. Una vez que el atacante consigue acceso a la máquina, el siguiente paso que podemos observar sería la parte de dumpeo de credenciales, ¿no? ¿Qué tipo de tooling van a utilizar en este sentido? Lo más común sería utilizar Mimikatz, que sería lo que digamos que desde que salió esta herramienta, yo creo que ha sido como digamos, la herramienta preferida por parte de atacantes, ya sea la utilizan tanto equipos de red teaming como los equipos de criminales
para dumpear credenciales dentro del ecosistema Windows. Realmente solo tendrían que tener unas credenciales válidas, loguearse dentro de la D o dentro de la máquina objetivo que están atacando y poder hacer ese dumpeo de credenciales para poder seguir escalando, moviéndose de manera lateral dentro de la red, ¿no? Aquí vemos un ejemplo de, por si nadie ha visto Mimikatz alguna vez, pues un poco al final lo que se hace es poder volcar esas credenciales de los usuarios de todos los usuarios que están presentes en la máquina, y eso se puede utilizar realmente luego por parte del atacante para moverse hacia otros sistemas, ¿no? Por eso es tan importante incluso poder colocar, y aquí doy ideas de detección, ¿no? Poder colocar, digamos, a modo de honey token, pues estos usuarios que nunca se utilizan, pero que están en las máquinas, y que una vez que esa contraseña es utilizada dentro de la red, pues esto va a levantar una alerta en nuestro SOC o en nuestro sistema de monitorización, porque está usando una cuenta que en realidad está puesta a modo de cebo para que el atacante la pueda usar, ¿no? Como idea de detección. Si miramos en cualquier momento de la historia, Mimikatz con menos de 5 detecciones en virus total, vamos a poder observar cómo realmente hay muchísimas muestras de Mimikatz subidas que tienen muy poco ratio de detección, ya sea por el uso de critters, ya sea por el uso de packers. Pensad que el hecho de proteger estas muestras, hay servicios underground que te cuesta $1 el poder subir tu binario de Mimikatz y que te lo devuelva con un critter que sea totalmente indetectable a nivel de firma estática, ¿no? Es decir, bypassear estos sistemas de detección no es un problema a día de hoy, ¿no? Obviamente, cuanto más el atacante se esfuerce en hacer ese tipo de cosas, pues más tenemos que fortalecer nuestros sistemas de detección, ¿no? En el caso del dumpeo de credenciales, pues MITRE categoriza esa técnica con el T1003 de credential dumping. Y obviamente dentro de esta técnica podemos ver un montón de herramientas que se utilizan, que no solamente se usa Mimikatz, evidentemente se utilizan otro tipo de tooling. Lo que comentaba dentro de la web de Mitre, pues simplemente si queréis, hay algo que siempre le recomiendo a la gente, que es, oye, si tú quieres aprender o quieres, digamos, mejorar tu capacidad de threat hunting, tu capacidad de investigación de amenazas, oye, Mitre contiene una cantidad ingente de información que además te puede dar un montón de ideas, tanto de detección como de hunting. Yo antes hacía más incident response, ahora hago más temas de threat hunting, entonces te puede dar muchas ideas de cómo puedes buscar en tus datasets por ataques nuevos o posibles campañas en activo que estén utilizando alguna de las técnicas o tácticas ya definidas en Mitre dentro de su sistema de información. Si queremos ver además y obtener contexto, que esto es muy importante a la hora de investigar amenazas, oye, necesito contexto, necesito saber esto cómo se utiliza, qué grupos lo pueden estar utilizando, pues obviamente Mitre también tiene mapeado a través de ese tooling qué grupos lo pueden estar utilizando, y eso también nos puede dar contexto un poco de, si vemos un poco, pues este actor de amenazas normalmente ataca este sector y justo yo estoy en ese sector y además veo Mimikatz y otras técnicas, pues puedo inferir un poco por dónde, si en el caso de que sospecho que puede ser un actor de amenazas APT y no una campaña de Crimeware, pues quién podría estar detrás de esta campaña, ¿no? Serían algunos datos que podría utilizar. El uso de PowerShell, obviamente, pues sería también, está también contemplado dentro de la matriz de Mitre, obviamente, y tenemos ya frameworks enteros de post-explotación, como podría ser Empire, que tiene unas capacidades increíbles para la parte de retrieving, pero que también se utilizan por parte de los criminales por la cantidad de automatizaciones que tiene hechas y lo fácil que es utilizarlo. Entonces, una de las cosas que también pude observar en ese caso fue el uso de Empire para poder atacar y moverse lateralmente dentro de la organización. Además de Empire, podemos ver incluso ficheros PowerShell que el atacante descargó, digamos, de su servidor que tenía bajo control, digamos, y también tenía como unas utilidades que podía utilizar para tanto, digamos, seguir moviéndose lateralmente, no utilizar algún framework quizás no tan conocido, pero sí un script custom para poder, digamos, tener persistencia dentro del sistema. Al final tenemos que intentar pues ver si realmente PowerShell lo necesitamos dentro de la organización, y si es que no, pues tenemos que pasar a deshabilitarlo, ¿no? En el caso de que no lo necesitemos, ¿no? Porque al final
no importa que tengamos detecciones para los frameworks comunes, porque obviamente pueden utilizar pequeños módulos en PowerShell que directamente van a contener solamente lo que necesitan para poder, digamos, hacer lo que quieren, ¿no? Que es llegar hasta el controlador de dominio. Una vez que el atacante ya tiene credenciales válidas, ya puede moverse por varias máquinas. Incluso lo que hemos podido, lo que se ha podido observar, lo que he podido observar es en esta parte de filtración de datos, vamos a utilizar tooling que ya está, digamos, disponible dentro de los equipos Windows, como podría ser llamadas WMI, más ejecuciones en PowerShell, van a poder, digamos, incluso configurar proxies entre máquinas para poder mover datos sin que eso, digamos, imaginar un entorno air-gap que no tiene acceso a Internet, pero puedo montar un proxy entre dos máquinas y puedo pasar los datos que necesito, ¿no? Esto es posible hacerlo a día de hoy sin ningún tipo de problema, ya sea mandando información vía pipes, ya sea mandándola vía recursos compartidos. Al final, el atacante puede ser todo lo ingenioso que queramos, pero recordar el hecho de que tengamos un entorno air-gap. Si tengo dos máquinas que se pueden ver dentro de la misma red, pues simplemente el atacante va a configurar esos saltos, esas conexiones vía proxy o estas conexiones vía servidores de salto para poder pasar la información que necesita hacia el entorno que está, digamos, no conectado a Internet en este sentido. Y la parte final que obviamente haría el atacante sería la parte de cifrado. Es decir, hay muchos administradores de sistemas que siempre me preguntan, ¿no? Oye, ¿cómo es posible que yo, digamos, se reinicie el parque informático y entonces ya estoy todo cifrado con ransomware, ¿no? Pues es muy sencillo. En realidad yo lo que estoy haciendo es utilizar una herramienta que los propios sysadmin utilizan, que está presente en el directorio activo y que es simplemente colocar ese binario en una carpeta sysvol donde se va a poder acceder prácticamente desde toda la organización y vamos a marcar una tarea programada que al reinicio del sistema, por ejemplo, que todos los ordenadores se reinician, por lo menos los de la parte de usuario final, servidores ya es otra historia, pero una vez que ese usuario, esas máquinas se reinician, al inicio de ejecución se van a ver cifradas por ransomware en este sentido, ¿no? Y es por eso que todas las máquinas quedan cifradas a la vez. Es decir, hemos podido ver esto al principio que se hacía incluso con PSExec, hacia toda la organización, pero lo más común, digamos, o lo que más éxito yo he visto que tiene es, por ejemplo, hacer esto que comento, ¿no? Colocar el binario en una carpeta sysvol y obviamente una tarea programada para que al reinicio pues toda la organización se vea cifrada por ransomware, ¿no? Podemos categorizar esta parte final del ataque con el Data Encrypted for Impact, que sería lo que categoriza Mitre para poder explicar, ¿no? Que los datos se han visto pues, alterados, cifrados, en este caso por un ransomware, ¿no? Y este sería como la nota de rescate que todo el mundo ha visto, tanto en blogs como en feeds, ¿no? Que lo que suele salir siempre en las noticias de, oye, pues la empresa X se ha visto, o el organismo o la institución Y se ha encontrado con esta nota de rescate donde indica cómo tendría que proceder para hacer el pago y recuperar estos datos que han sido pues primero robados y segundo cifrados en este sentido, ¿no? Entonces, un poco para recapitular en este sentido, ¿no? Aquí veis un poco un ataque desde el inicio, que es cuando el usuario se infecta, hasta el final, que sería cuando el usuario ya se ve afectado por esta campaña de ransomware y queda cifrado, y cómo hemos ido, obviamente lo hemos hecho a modo general, qué sería lo interesante en este sentido. Lo que pasa es que no tenemos tiempo en el día de hoy, ¿no? Hubiera sido bueno coger ese binario de ransomware, poder analizarlo. Hay herramientas estáticas que te pueden ayudar incluso sin hacer ingeniería inversa a la muestra a extraer esas capacidades, como podría ser utilizar la herramienta de capa de los compañeros de Mandiant, que han hecho un gran trabajo con esta herramienta, en la cual se pueden extraer a nivel de código cuáles serían las técnicas de Mitre que me aplican a ese binario. Y obviamente a mí me gusta siempre que analizo una campaña cuál es la matriz de Mitre que aplicaría a esta campaña, cuál sería la matriz de Mitre que aplicaría a ese comportamiento de malware, que es muy importante porque me puede ayudar a ver cosas que si solamente analizo los datos de la campaña no vería. Y obviamente con todo esto lo que tengo que hacer es marcar mi estrategia de defensa y ver en qué, porque recordábamos que esto era como un caso de uso que le había pasado a un tercero y que yo cogía como ejemplo para poder ver si esto a mi organización, qué tal se vería, ¿no? Dónde
dónde podría fallar, dónde me faltan controles y dónde tendría que meter más esfuerzo, ¿no? Y entonces hay incluso frameworks como podría ser el DTEC, que en base a un poco a lo que tengo en mi organización y los grados de protección que tengo, pues me va a marcar un poco cuáles son las líneas estratégicas que debería seguir para poder proteger mi organización, ¿no? Para aquellas empresas que no tengan una madurez suficiente en ciberseguridad o aquella que estéis empezando a implantar ciberseguridad en vuestra organización, ¿no? Eres una pyme que no tienes departamento de ciberseguridad y que te gustaría implantarlo, te gustaría elevar tu madurez en ciberseguridad. Yo siempre digo lo mismo. Oye, cógete Mitre, mírate en qué fases no tienes mecanismos de detección, no tienes estrategia de defensa y empieza a cubrir esos gaps y te aseguro que tu nivel de madurez, una vez que completes ese gap assessment, se va a elevar de manera exponencial y te va a ayudar a evitar futuros desastres que podría ser una infección por ransomware, un ataque por parte de un actor de amenazas avanzado. Y es un poco, y a esto venía el hilo de la título de la presentación, de incluir Mitre dentro de tu ciclo de inteligencia, en el cual vas evaluando de manera periódica esa estrategia de defensa dentro de tu organización y vas cubriendo esos gaps que hasta ahora no tienes cubrido y que te va a ayudar a elevar tu nivel de ciberseguridad dentro de tu organización.